La palabra está en esta tarde en el Evangelio de Juan. Vamos a leer otros versículos de otro libro, pero básicamente quiero centrarme acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todo, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. He puesto por título a este tema, una imagen distorsionada. Y ahí me parece que van a poner una imagen, si colaboran. Exacto. Y ahí usted está viendo una imagen, pareciera que fuera un hombre. Es una imagen, pero esta es una imagen que está distorsionada. ¿Se puede ver bien la cara del hombre o no? No. Pareciera que tuviera no sé cuántos ojos, cuántas bocas. Es difícil. Difícilmente podríamos decir, mire, esta persona es así, así. ¿Por qué? Porque es una imagen distorsionada. Él seguramente sacó esa foto, pero con los medios que hay ahora se puede distorsionar cualquier cosa. Y ahí está la foto de este hombre. Y es una imagen distorsionada. Quiero que la dejen ahí nomás. Una imagen distorsionada, o podríamos hablar también de una identidad distorsionada. Cuando nosotros hablamos de identidad, estamos hablando de unos rasgos que son propios, características de una persona. Cada uno de los que estamos acá tiene una identidad. También, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos una identidad. Usted tiene una identidad en su matrimonio, usted tiene una identidad como familia. Uno sabe cómo son las familias. Por ejemplo, hay familias donde uno va para allá, y todo va para allá. Hay familias que no son así, son distintos. Hay familias que, por ejemplo, uno sabe, yo ya sé más o menos a quienes les gusta el asado. Y los tengo identificados. ¿Ya? Y son buenos ¿ya? Y es parte de ellos. Y hay personas que, como yo, que no les gustan. Pero cada persona, cada familia tiene una identidad. ¿Ya? Y esto también, hay grupos que tienen identidad. Y esto permite de alguna manera diferenciarnos. Podemos diferenciar una familia de otra, un grupo de otro grupo. Y así podemos diferenciar también a través de las distintas naciones que hay. Eso es identidad, una serie de rasgos o atributos característicos que son propios de una persona, de un grupo, una familia, de un país, etc. Se dice que Chile es un país que no tiene identidad. Y eso no es bueno, no es bueno. Ahora dice, estamos hablando de una identidad distorsionada, y cuando hablamos de distorsionada, hablamos de alterar la forma de una cosa, deformar, desfigurar, cambiar, retorcer. Tal como aparece esa imagen ahí, ¿ya? Se alteró la imagen, se deformó, se desfiguró, se cambió, se retorció. Y eso produce eso, la distorsión. Y lo que queremos hablar ahora es acerca de una imagen, una identidad que se ha distorsionado. Dios
le dio identidad al ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, le dio identidad. No solamente lo creó y lo dejó así. No, Dios le dio una identidad. Dios le dio una identidad al ser humano. La palabra dice en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se fija? Dios le dio una identidad. ¿Lo creó conforme a qué? Dice conforme a su imagen. Esta Trinidad divina, ahí hubo una reunión y se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y eso está hablando de una identidad que Dios le dio al ser humano. Le dio una identidad. Dios no creó al ser humano sin una identidad. Dios le dio una identidad. Y cuando hablamos de imagen de Dios, no estamos hablando en el sentido físico, como un brazo, como una pierna, ¿ya? Como un tórax. No, estamos hablando a nivel espiritual, moral y racional. En ese sentido, fuimos hechos a imagen de Dios. En el sentido espiritual, moral y racional. Porque Dios es espíritu. Y para poder relacionarnos con Dios necesitamos el espíritu. Por eso Dios nos creó con un espíritu, nos dio un alma. Pero algo aconteció. Yo sé que usted ha leído lo que aparece ahí en el libro de Génesis. Pero algo vino a dañar esta imagen. Y lo que dañó esta imagen, lo que distorsionó la imagen de Dios en el ser humano, sin duda que fue el pecado. Por eso que Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque viene a destruir lo más hermoso que Él creó, que es la creación, el ser humano. Dios aborrece el pecado y también nosotros deberíamos aborrecerlo. ¿Por qué? Porque el pecado distorsionó la imagen en el interior del ser humano. Distorsionó. Y luego esa imagen fue traspasada a todos los descendientes. Y parte desde ahí, desde el huerto en el Edén, donde Adán pecó, se distorsionó la imagen de Dios y así ha venido ocurriendo de generación en generación, de generación en generación, hasta llegar a estos tiempos. Por eso la palabra dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró ¿qué cosa? La muerte. Y fue así como la muerte pasó a la humanidad, porque todos pecaron, según lo que dice Romanos 5:2. Ahora, fíjese que el pecado es algo realmente grave. Y el pecado nunca viene solo, nunca viene solo. El pecado viene acompañado de dos cosas: destrucción y muerte. Y tenemos que tenerlo presente cada día de nuestras vidas. El pecado, como le digo, anda siempre acompañado con dos personas que son la destrucción y la muerte. Por eso que Dios aborrece el pecado, porque eso es lo que trae destrucción, trae muerte. Y por eso que debemos cuidarnos, y dice la palabra que debemos orar para no caer en tentación y no pecar. ¿Por qué? Porque el pecado trae destrucción y trae muerte. Y eso es una realidad, es una verdad. Y no la podemos desconocer, porque es así. Es fuerte, pero es una realidad. Al distorsionarse la imagen de Dios en el hombre, se quebró la relación que había entre Dios y el hombre. Y por ende, al afectar esta relación de Dios con el hombre, también afectaron todas las demás relaciones. Es cosa que nosotros nos demos cuenta y miremos el mundo un momento. Es cosa que usted vea las noticias, es cosa que usted vea los periódicos, qué es lo que está pasando, no solamente en nuestra nación, no solamente en nuestras comunas, sino a nivel mundial. Esa relación que se distorsionó, esa imagen que se distorsionó en el hombre, vino y trajo, como dice, quebró la relación con Dios y afectó otras relaciones.
como las relaciones matrimoniales, afectó a la familia, afecta a los hijos, afecta al prójimo, afecta a las naciones. Entonces, no es casualidad lo que está pasando. Todo tiene el inicio ahí, cuando el hombre decidió pecar, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y se quebró esa relación tan hermosa que había entre Dios y el hombre. Y de alguna manera hemos pretendido que el matrimonio, que la familia, que la relación con los vecinos, el prójimo, etcétera, funcione. Pero eso no va a funcionar como corresponde hasta que no se restaure la relación con Dios. Desgraciadamente a veces empezamos por otro lado. Pero siempre que queremos restaurar necesitamos partir por restaurar la primera relación, la más importante, que es la relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que Dios quiere restaurar a la humanidad, que Dios quiere restaurar vidas. Dios tiene un plan para restaurar esa identidad que se distorsionó, esa identidad que ha sido distorsionada en el interior del ser humano. Dios busca restaurar. Cuando nosotros hablamos de restaurar, estamos hablando de renovar, de poner algo en el estado que tenía al principio. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere restaurar la relación con el hombre. Y eso es una buena noticia, que Dios quiera restaurar. Pero la iniciativa la tomó Él, porque para nosotros era imposible. Por eso, ahora, ¿qué lo mueve a Dios? ¿Qué lo mueve a Dios? Y recién lo mencionó Esteban. ¿Qué es lo que movió a Dios para poder restaurar esta imagen que se había distorsionado, esta relación que se había quebrado? El amor. Ya él mencionó este versículo que es tan conocido y cuando dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no es la voluntad que el hombre se pierda. Esa no es la voluntad de Dios. Es más, muchos hacen broma con que, bueno, ¿cuándo va a venir Señor? Y todo lo demás, ¿cuántas veces se ha dicho? Pero Dios ha tenido misericordia de este mundo. Ha tenido misericordia. La palabra dice que Él ha tardado su venida esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y eso tenemos que tenerlo presente nosotros. Porque así como Dios quería que nosotros nos arrepintiéramos y nos convirtiéramos en hijos de Él, así también hay muchos afuera por los cuales Dios está esperando que parten a ser parte de la familia de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y dice la palabra acá que Dios envió a un hombre. En este caso está hablando de Juan el Bautista. Porque Dios siempre va a enviar a alguien. Dios siempre está buscando al que esté dispuesto para cumplir su propósito. Y dice la palabra, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. ¿A qué lo llamó? Dice, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Dice, no era él la luz, sino que era un testigo para hablar de la luz. Aquella luz verdadera, quien da luz a todo el mundo, dice, venía a esta tierra. ¿Para qué ya fue llamado Juan? Para contar acerca de la luz. ¿Para qué cree que Dios lo ha llamado a usted y a mí? ¿Para contar acerca de qué? ¿De Colo Colo? ¿De la Católica para que no sean? ¿De la Chile que están tiritando ahí? No. Para que dice, llamó Juan, ¿para qué? Para que contara acerca de la luz. ¿Con qué finalidad? Que todos creyeran por su testimonio, por el testimonio que él daba. Fíjense que Juan el Bautista no hizo ni un milagro, pero fue un tremendo hombre de Dios. Un tremendo hombre de Dios. Y sabe, quebranta el hecho de que dice la palabra que este hombre, Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No hay edad para ser lleno del Espíritu Santo, porque la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo, porque la única manera, el testimonio que dio Juan,
lo dio de esa manera y fue tan efectivo. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo aún desde cuando estaba en el vientre de su madre. Y Dios quiere que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo para poder dar un buen testimonio. Dice que Él no era la luz, sino un testigo para hablar de la luz. Aquella luz verdadera que da luz a todo, venía, dice, al mundo. Dios decide enviar a su Hijo a este mundo. Y dice la palabra, y esto es lo que hace 2 semanas me viene quebrantando, el hecho de que el Dios omnipotente, dice la palabra, dice, Él vino al mundo que Él había creado, pero dice el mundo no lo reconoció. Imagínense, las criaturas no reconocieron a su creador. ¿De qué forma estaba distorsionada la imagen de Dios que no fuimos capaces de reconocerle? Dice, vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. No reconoció a su creador. Una oportunidad sin igual, despreciada. Dios se encarnó, habitó en medio nuestro, pisó esta tierra y no lo reconocimos. La relación entre el Creador y la criatura, producto del pecado del hombre, dañó de tal manera que solo es posible revertir esto con una intervención divina. Es como lo que hablábamos hace unas semanas atrás, que un producto, yo puedo fabricar un producto con mis manos, puedo tener maquinaria y muchas cosas, pero para dar fruto, para que haya un fruto, dijimos que se requiere intervención del cielo. Si Dios no envía el agua, si no envía el sol, no puede haber fruto. Por eso es que el fruto no lo podemos dar solo, necesitamos intervención del cielo. Es más, dice la palabra, vino al mundo, dice que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. Después dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Cómo se ha desvirtuado la imagen de Dios que no supimos reconocer? Fíjese que me acordaba en este momento cuando Felipe le dice en un momento a Jesús, fíjese que Jesús había pasado 3 años con los discípulos, 3 años. Imagínese usted pasar 3 años con Jesús. ¿Ah? Pasaron 3 años. Y en un momento Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, pero Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero habían pasado 3 años y Felipe le hace esa pregunta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Y a veces no conocemos al Señor, a veces vivimos situaciones difíciles y es lógico, a veces venimos y escuchamos, parece que Dios no está conmigo, parece que Dios no me ama. Pasamos un momento difícil y parece que Dios me abandonó. ¿Y sabe por qué decimos eso? Porque no conocemos al Señor. Porque no creemos en su palabra. Y vuelve tanto tiempo que estoy con ustedes, dirá el Señor, y todavía no me conocen, no conocen mi fidelidad, no se recuerdan lo que dije, yo estaría con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. Y después dice la palabra, pero, y esos pero son extraordinarios, dice, pero a todos los que creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados o ser hechos hijos de Dios.
¿Usted creyó? Es hijo de Dios. Les dio el derecho. Pero eso es una intervención divina, no es algo que nosotros hayamos ganado. Es algo que ganó Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, hay una intervención divina, hubo una intervención divina para que usted y yo estemos aquí en esta hora. Hubo una intervención divina para que conociéramos al Señor, porque yo no le salí al camino a Jesús, Jesús salió a mi camino, Él me encontró a mí, no fui yo el que lo encontré. Entonces no tengo de qué gloriarme, solamente tengo que darle la gloria, la honra y la alabanza a Él, porque Él me encontró a mí. ¿Cuándo? Cuando estaba muerto, dice la palabra, en delitos y pecados. Así nos encontró el Señor, así que nunca tendremos de qué gloriarnos. Yo no tengo, por lo menos. Y fíjese que Él quitó una tremenda deuda que teníamos, una deuda que era producto de nuestro pecado. Canceló esa deuda, pero quedamos con una deuda de amor que nunca ni por toda la eternidad la vamos a poder pagar. Somos deudores del Señor. Ahora fíjese, y esto es importante porque lo que decíamos. Dice, pero a todos los que creyeron en Él, los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y fíjese lo que dice, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿De dónde ocurrió su nacimiento? ¿Quién lo inició? ¿Lo inició usted? ¿Lo inicié yo? No. Lo inició el Señor. Lo inició el Señor. Nosotros no tenemos la capacidad de iniciar esto. Lo inició el Señor. Por eso dice, estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ninguno de nosotros posee la capacidad de cambiar el corazón de la gente. No poseemos la capacidad de cambiar la vida de las personas, pero sí podemos colaborar con Jesús, que en sí puede hacerlo. Porque si usted está aquí y yo estoy acá, fue porque alguien colaboró con el Señor. Alguien trajo la palabra a nuestra vida. Por eso estamos acá. Alguien nos compartió la palabra. Alguien nos hizo ver, y Dios nos hizo ver que la imagen de Dios se había distorsionado. Yo tenía una imagen totalmente diferente a la que realmente es el Señor. Y yo creía como religioso que la estaba haciendo súper bien. Súper bien. Me pelaba las rodillas de una manera, hermano, que usted, mi esposa lo sabe. Y yo pensaba que con esas cosas agradaba al Señor, pero en el corazón estaba muy lejos de Él. Entonces, Dios nos llama a colaborar con Él en este tiempo. Porque recuerda lo que dice la palabra, el que de que todos procedan al arrepentimiento. Yo no soy Mesías, usted tampoco, pero podemos hablar del Mesías. Podemos hablar. Ahora, la clave está en lo que señala aquí Juan, dice, cuando dice la palabra, Juan vino a dar testimonio. ¿De quién? De la luz. ¿Para qué? Para que todos creyeran por su testimonio. Dijimos delante que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Y estamos como congregación en esto de poder alcanzar a otro. Pero una de las cosas que no podemos olvidarnos, que aquí se requiere una intervención divina. Acá se requiere una intervención divina, un mensaje poderoso del Espíritu Santo y que pueda tocar el persona. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Usted y yo no vamos a convencer, no vamos a cambiar el corazón, pero sí lo puede hacer la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, Dios necesita instrumentos, Dios necesita colaboradores. En ese momento Dios llamó a ¿quién? A Juan. Y Dios lo envió. ¿A quién está llamando Dios en este tiempo? A usted y a mí.
y tenemos que hacer la obra, pero si queremos ser efectivos en la tarea que se nos ha encomendado, también tenemos que llevarlo a cabo con la guía, ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos buscarle a Él con todo nuestro corazón. La tarea es grande, pero tenemos un Dios grande. Hay un Dios que es todopoderoso. Hay un Dios que es todopoderoso. Juan dijo: yo no soy el Mesías, no soy el ungido, pero Él estaba para mostrar y preparar el camino del Mesías. Aquella luz verdadera, dice, que da luz a todo, venía a este mundo. Cuando Cristo vino a mi vida, la cosa cambió. Y esa imagen distorsionada, viene Cristo a mi vida y empieza realmente a poner bien esa imagen que se había distorsionado y empieza a regularizarse. Y la imagen que tengo yo de Dios es muy distinta a la que tenía hace unos años atrás. Y usted y yo somos hechos a imagen de Dios. Y usted y yo, y eso tiene que estar, esa convicción tiene que estar en nuestro corazón. Estamos aquí para poder colaborar, para que otros en cuyo corazón la imagen de Dios está muy distorsionada puedan conocer a Jesús, puedan arrepentirse y puedan también llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy simple. Primero que nada, reconocer que esta tarea no la podemos hacer solo. Es imposible. Es imposible. Pero la Escritura dice que para Dios no hay nada que sea imposible. ¿Y sabe cuál es mi oración en este tiempo? Le digo: Señor, dame la oportunidad cada vez que salgo de la casa, a donde yo vaya. A veces me cuesta, no soy fácil para hablarle a la gente, pero le digo: dame la valentía. Y ves que tengo la oportunidad y salgo como hice, contratado, con revista, y donde voy estoy compartiendo. El otro día fuimos con la hermana Soledad, andábamos comprando la mercadería para lo que tenemos que hacer acá, y una persona dijo, algo dijo ahí, pero dijo ahí, mire amigo, todas las cosas tienen solución, menos la muerte. Y yo le dije: si tiene solución. ¿Cómo que tiene solución? La solución se llama Cristo. Y eso es verdad, porque Cristo venció a la muerte. Entonces, cada vez que tenga la oportunidad, usted disponga su corazón. Tenemos que hacer, se pueden hacer campañas, se pueden hacer invitaciones, pero usted tiene ¿cuántos días a la semana? 7 días a la semana. Y usted tiene contacto con diferentes personas. Y hay personas a las cuales usted va a ver una sola vez en su vida y no las va a ver nunca más. Una sola vez. Una sola vez. Y esa sola vez puede marcar, como dice, a esa persona. Yo creo que lo que uno siempre, yo creo que nos vamos a encontrar allá arriba en esa multitud, con mucha sorpresa. A lo mejor hemos sembrado y no hemos cosechado nosotros, pero lo que tenemos que ocuparnos es de poder sembrar cada día la palabra. Como les digo, hay mucha gente que está como estábamos antes nosotros, alejada del Señor, con una imagen distorsionada de lo que es la imagen de Dios en el corazón del ser humano. Pero Dios ama a esa gente como lo ama a usted. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en este tiempo. No podemos acá aparecen tremendas historias y a veces nos impresionamos con las historias que aparecen acá. Pero ¿por qué no puede ser usted parte de la historia? ¿Por qué usted no se puede escribir arriba algo con respecto a usted? ¿Por qué tengo que gozarme? Yo me gozo con lo que aparece acá, pero yo digo: Señor, queremos ver tu mano en esto, en este tiempo. Por alguna razón no nos llevó la pandemia, hermano, porque podría habernos llevado perfectamente.
Por alguna razón estamos acá. Y la única razón que estamos acá es para lo que decía de Juan. Estamos para ser testigos de la luz, testigos de Jesús. Tenemos que trabajar, hay que estudiar, pero la principal razón por la que aún estamos en esta tierra es para hacer luz. Y esa luz tiene que alumbrar porque las tinieblas han avanzado. Y usted y yo somos llamados a hacer la luz. Ya no está Juan el Bautista, ya no está Pedro, no está Juan, pero está usted y estoy yo. Personas a las cuales Dios le ha devuelto su identidad, le ha devuelto la alegría. ¿Sabe? Personas a las cuales Dios nos devolvió la vida porque la habíamos perdido. Yo le digo, Señor, tú me devolviste la vida. Y yo empecé a vivir, ¿sabe cuándo? Cuando el Señor me encontró. Ahí empezó mi vida. Porque lo que tenía antes de eso no era vida. Y la gente afuera puede hacer muchas cosas, hermano. Como decía la hermana Sole, puede ir para allá a cantar y hacer tantas cosas. Pero cuando queda sola, está triste, no tiene vida. La gente pone acá que somos felices con esto y todas las cosas. Pero alguien me dijo una vez, cuando un árbol está creciendo, el árbol que está sano no mete bulla. Pero el árbol enfermo mete alto ruido. Y hay muchas personas que están enfermas creyendo que no. Y dicen, somos felices, no necesito nada más. Y dicen, esta es mi vida. Pero la verdad es que eso no es vida, hermano. La única forma de que tengamos vida y que ellos tengan vida es que se encuentren tal como nos encontramos nosotros con Jesús. Y tenemos el privilegio, un trabajo que a los ángeles les gustaría hacer, hermano. A los ángeles. Pero Dios nos dio la oportunidad a nosotros. ¡Qué tremendo! Los ángeles nos envidian, hermano. Entonces, cada vez que tenga la oportunidad, donde quiera que vaya, apérese de un tratado, apérese de un tratado, lo que sea. Pero no deje pasar el tiempo, porque van a haber personas, como le digo, que usted y yo vamos a ver una sola vez. Y tal vez, como dice, sea la oportunidad que Dios le está dando a esa persona. Póngase en pie. ¿Qué le parece si le pedimos al Espíritu Santo juntos que en verdad nos pueda usar en este tiempo? Porque ¿para qué estamos? Levante su voz, no espere que yo empiece a orar, empiece a orar usted. Que el Señor escuche realmente su clamor. Que realmente sean sus palabras las que usted dirija al Señor. No sabemos cuánto tiempo nos resta sobre esta tierra. Pero independiente de eso, sabemos que tenemos vida. Y que si nos toca partir el día de mañana, dice la palabra que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Pero hay mucha gente que si partiera mañana, no partiría la vida. Espíritu Santo, damos gracias porque tú estás en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque esa imagen que se distorsionó producto del pecado, esa imagen que se deterioró en nuestro interior producto de nuestro pecado, ha venido a ser restaurada por nuestro Señor Jesús. Y nos dio este gran regalo, este don maravilloso del Espíritu Santo que está en nosotros y que Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice tu palabra que usted vino a los suyos y los suyos no
no lo recibieron. Que vino a este mundo que usted mismo creó, pero estaba tan desvirtuada tu imagen en el interior del ser humano que no reconocimos esta visita grandiosa. Se tomó una decisión ahí en la eternidad y vino el Hijo de Dios a esta tierra. Y dice que no le conocimos. Gracias por darnos ahora la oportunidad. Pero dice la Escritura que, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, de mujer, de carne, sino por voluntad de Dios. Y sabemos que es tu voluntad, Señor, que muchos más se agreguen a esta familia, a la familia de Dios. Y queremos pedirle a usted, Espíritu Santo, que nos ayude a llegar a aquellos que no te conocen, Señor, y que si partieran hoy, partirían a una eternidad sin ti. Usted nos ha regalado esto tan hermoso que es la vida a través de Jesús. A veces viene la duda cuando viene la tempestad, cuando viene la enfermedad, cuando viene una crisis económica, una crisis familiar. Y tal vez usted nos diría igual que Felipe: ¿cuánto tiempo es que estoy con ustedes y aún no me conocen? Por eso en esta tarde rogamos al Espíritu Santo que nos puedas usar en este tiempo, Señor, para llegar a otros, fortalecer nuestra vida, fortalecer a nuestros hermanos, Señor, animarnos unos a otros, pero también trabajar para que otros más se integren a la familia de Dios. Gracias, Dios. Tu voluntad para poder hacer esta labor lo dice la misma Escritura. Como Juan dice que fue lleno del Espíritu Santo aún cuando estaba en el vientre de su madre. Y si él necesitó al Espíritu Santo, si Jesús al caminar por esta tierra necesitó ser lleno del Espíritu Santo, nosotros no somos la excepción. Te necesitamos, Espíritu Santo. Y pedimos perdón cuando hemos pretendido hacer las cosas por nuestro esfuerzo, cuando te hemos entristecido por estar en lugares donde no debíamos estar, por hablar cosas que no debíamos hablar. Y te entristecimos. Pero queremos alegrar tu corazón, Dios maravilloso, en la obediencia de llevar estas buenas nuevas. Y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Levante su mano ahí delante del Señor. Levante su mano en señal de dependencia. Dígale: te necesito, Espíritu Santo. Usa mi vida, usa mis manos, usa mis labios, mis pies. Si puedo hacer si no puedo salir de la casa, que pueda hacer un llamado y hablarle de la vida a alguien y decirle que en Cristo hay vida, que en Jesús hay salvación, que en Él es devuelta la imagen que se perdió en el huerto del Edén, y
que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Siga orando ahí mientras nuestros hermanos ministran. Aleluya.